Rugby contra el apartheid. La historia de Nelson Mandela y el Mundial de Sudáfrica de 1995. Los objetivos de nuestro trabajo son los siguientes. Primero, conocer cómo el deporte influye en la política. Segundo, analizar el comportamiento de los ciudadanos antes y después del apartheid, mediante diferentes problemas de conflictos sociales del país. Y por último, demostrar que el desarrollo de programas deportivos encamina a la superación de la comunidad. Formulación del problema. Cómo el rugby pudo ser el causante de la unificación sudafricana y del crecimiento económico del país. Hipótesis. Nelson Mandela brindó una mejor interpretación del comportamiento ciudadano sudafricano, a través del rugby. ¿Por qué escogimos este tema? Escogimos por 3 razones. La primera es porque como se buscó la igualdad humanitaria entre los sudafricanos, que no exista diferencias de clases. La segunda es a raíz hubo un crecimiento económico del país, se volvió más atractivo para turistas. Por último, como se generó una controversia mundial como que a través del deporte se pudo unir a un país que estuvo distanciado entre sus ciudadanos por décadas. ¿Qué es el apartheid? Es un sistema político y social que impuso el gobierno sudafricano, que se basa en la segregación étnica en los derechos y leyes como la separación de urbanización, que en una parte vivía la raza blanca y otra la raza negra. En este los beneficios eran diferentes. La historia previa, de Nelson Mandela. Nelson Mandela nació en provincia de Cabo Oriental el 18 de julio de 1998, y falleció en Johannesburgo el 5 de diciembre del 2013. Fue un abogado activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, que presidió su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo, y el primero en resultar elegido por sufragio en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada por el apartheid, a través del combate del racismo, institucionalizado la pobreza, desigualdad social, y la promoción de la reconciliación social. Como nacionalista africano y marxista, presidió el Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997, y a nivel internacional, fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados, entre 1998 y 2002. Durante su gobierno de unidad nacional invitó a otros partidos políticos a unirse a su gabinete, y además se promulgó una nueva constitución. Creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años del apartheid. Aunque dio continuidad a las políticas liberales de gobiernos anteriores, en su administración se implantaron medidas para una reforma de la propiedad de la tierra, el combate a la pobreza y la expansión de los servicios de salud. La coyuntura social y política durante el encarcelamiento de Nelson Mandela. Mandela se mantuvo firme en sus ideales en la cárcel. A pesar de la coyuntura que venía atravesando la sociedad sudafricana, como los ejemplos de injusticias que se mencionan como el caso de los 14 de Upington, la historia de Justice Rekebeke, un joven estudiante víctima del apartheid, que durante unos altercados mató a un policía negro sudafricano que había disparado a un niño, donde los otros 13 acusados fueron condenados a muerte por este caso. La lucha llevó a conversaciones secretas con el gobierno para charlar de una solución negociada por el conflicto de Sudáfrica. Un claro ejemplo de cómo la política influyó bastante en la lucha del pueblo africano contra la dominación blanca. A pesar de haber recurrido a la violencia para tratar de derrotar el sistema de superioridad blanca, y a pesar de haber padecido como consecuencia una larga condena de cárcel entre el año 1962-1990, Nelson Mandela pudo salir de prisión con un mensaje de reconciliación y unidad como la única vía para reconstruir Sudáfrica. Historia de los boicots deportivos contra Sudáfrica. Se conoce como boicot deportivo de Sudáfrica en la época del apartheid, aquellas acciones destinadas a restringir los contactos deportivos con Sudáfrica durante la época del apartheid, como parte de un esfuerzo internacional contra el apartheid. Hubo cierto debate sobre si el objetivo del boicot era acabar con la segregación en el deporte o terminar con el apartheid. A partir de 1948, los atletas negros y sus federaciones se quejaron ante el COI de su exclusión, pero se les dijo que llevaran el asunto a la SAOCGA.
El Comité Olímpico Internacional retiró su invitación a Sudáfrica a los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, cuando el ministro del Interior Han de Klerk insistió en que el equipo no sería racialmente integrado. Para los Juegos Olímpicos de 1968 en Ciudad de México, el Comité Olímpico Internacional estaba preparado para readmitir a Sudáfrica después de asegurarse de que su equipo sería multirracial. Pero un boicot amenazado por las naciones africanas, junto con otras naciones, principalmente del tercer mundo, se anticipó a esto. Los Juegos Sudafricanos de 1969 y 1973 tenían como objetivo permitir la competencia olímpica para los sudafricanos contra deportistas extranjeros. Sudáfrica fue formalmente expulsada del Comité Olímpico Internacional en 1970. Conclusiones del trabajo. De la presente investigación podemos concluir que el deporte influye en muchos ámbitos en la política, tanto para una campaña, una protesta, etc. A su vez, podemos recalcar que gracias a Mandela Sudáfrica es un país unido y se sienten patriotas de corazón. Bibliografía. Estas son algunas fuentes que recurrimos para hacer el trabajo. Estos son mis amigos que hicieron toda la investigación y seguimiento de mi caso en el rugby contra el apartheid. Hola, soy Melanie Arias. Los actos heroicos que hiciste hoy se ven reflejados en la actualidad. Gracias por la valentía que tuviste, Nelson Mandela. Y un agradecimiento a usted, querido profesor, por brindarnos su conocimiento para ser mejores profesionales. Hola, soy Evelyn. Gracias, Mandela, por tu gran logro de unificar Sudáfrica y asimismo gracias a mi profesor por dejarnos este trabajo y así conocer más sobre esta gran historia. Hola, soy Patrick. Gracias, Mandela, por ocasionar un impacto mundial positivo con lo que hiciste. Y gracias, profesor, por darnos los conocimientos básicos y el empuje para seguir este gran caso. Hola, soy Brenda. Gracias, profesor, por compartirnos una parte de su conocimiento y muchas gracias por ayudarnos a comprender los temas de deporte y política durante las clases. Me saluda Yanni Bananeso. Gracias, profesor, por darnos este tema, ya que nos dimos cuenta que el deporte es influyente tanto en la política como en lo social y en lo económico. Hola, soy Mauricio y gracias a este trabajo he podido aprender todo lo que hizo Mandela por Sudáfrica y gracias. Eso fue todo con nosotros. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima.